hematopoiesis, nos vamos a referir a las poblaciones celulares que ustedes ya conocen y nos estamos refiriendo a lo que son los progenitores hematopoieticos, ¿verdad? Y tenemos las células totipotenciales, formadores de unidades formadores de colonia linfoblástica, o sea, de la línea linfoide y de la línea mieloide, ¿no? Entonces, totipotenciales. Y las células madre pluripotenciales, unidades formadoras de colonia de ya específicas de los linfocitos y de los mielocitos. Y las células madre comprometidas ya con formadoras de granulocitos, monocitos, basófilos, eosinófilos y los megacariocitos. Que estos ya habíamos pasado. Y en los hematopoieticos lo propio, ¿verdad? Esta es una gráfica donde podemos observar toda la serie, todas las células que se nos proporciona desde la célula madre, es decir, desde la célula troncal hematopoietica, y todas las divisiones y modificaciones que sufren cada una de las células hasta llegar a las células ya comprometidas, ¿no? A las células definitivas o las células maduras. Entonces, cuando estamos hablando ya de los linfocitos T, eosinófilos, linfocitos B, etc. Entonces, este es un resumen de todo lo que habíamos hablado. Al final de todo esto, habíamos hablado de los compartimentos, ¿verdad? Y los compartimentos eran 4, ¿verdad? 4 compartimentos. Están dados entonces el compartimento pluripotencial, que no es restringido y estaban formadas por las unidades de colonia, unidades formadoras de colonia de los blastos y de los de la línea linfoide y de los mieloblastos. Y la forma restringida de las unidades formadoras de colonia, de aquí tenemos de los granulocitos, de la serie eritroide, monocitos, mieloides, ¿verdad? Y de las unidades formadoras de colonia de los linfocitos. En el compartimiento bipotencial teníamos las unidades formadoras de colonia de la serie eritrocítica y granulocitos, después de los granulocitos y mielocitos y de los eritrocitos y megacariocitos en el compartimiento bipotencial. En el unipotencial, células progenitoras y células precursoras. Y dentro de los progenitoras, ya saben ustedes, las unidades formadoras de blastos, de los eritrocitos, de los monocitos, granulocitos, megacariocitos, basófilos, y en la parte inferior de los eosinófilos, linfocitos B, linfocitos T y de los linfocitos GG, o sea, grandes granulares. Dentro de las células precursoras, los proeritroblasto, monoblasto, mieloblasto, megacarioplasto, linfoblasto. Estas ya son entonces previas a la formación ya de las células maduras, ¿verdad? Y nos estamos refiriendo al compartimento terminal, donde está el eritrocito, monocito, macrófago, neutrófilo, plaqueta, basófilo, mastocito, eosinófilo, linfocito T, linfocito B, y las células GG, que les había hablado aquí, los linfocitos GG, que son los grandes nucleares. Entonces, dense cuenta, estos son los 4 compartimientos que vamos a encontrar en el proceso de la hematopoiesis sumamente activos con distinto tipo de células en sus periodos diversos de maduración y de división y de diferenciación para generarnos entonces posteriormente ya un eritrocito maduro o una célula sanguínea madura. Esto ya hemos visto, ¿verdad? Entonces voy a salir de la pantalla para comenzar ya con el siguiente tema, que sería de lo que es la eritroblastosis.
Bien, vamos a dar entonces continuidad a lo que es la hematopoiesis. Entonces nos hemos referido a la hematopoiesis en términos generales para que ustedes puedan conocer la dinámica celular que se presenta dentro de la médula ósea, ¿verdad? Nos estamos refiriendo en exclusiva aquí cuando hablo yo de eritropoiesis, me estoy refiriendo a los procesos mecánicos, ¿verdad? De diferenciación de las células inmaduras, es decir, de las células troncales hematopoieticas hasta la formación del eritrocito. ¿Verdad? Entonces, ese proceso desde la célula, desde la médula ósea hasta lo que viene a ser entonces el compartimiento terminal en este proceso que es la eritropoiesis, es decir, la sangre, entonces nos vamos a referir a este proceso, ¿verdad? Es decir, desde la formación del glóbulo rojo, desde sus inicios, es decir, desde su génesis, hasta la formación del célula o del glóbulo rojo ya maduro, con una función específica. Y entonces a eso nos vamos a referir. ¿Qué significa eritropoiesis? Entonces, no es nada más, vean ustedes, es la producción pues, de células altamente especializadas, ¿verdad? Y los eritrocitos van a ser los representantes de la eritropoiesis. Y estos eritrocitos son células pues, que tienen una especialización muy importante, ¿verdad? Que es la de transportar el oxígeno hacia los tejidos. Que eso ya habíamos repetido durante todas las clases en sí. Creo que es una de las funciones más primordiales y principales, ¿verdad? Que va a tener este glóbulo rojo. Y el conjunto de células, desde los progenitores hasta la célula madura, va a conocerse como eritrón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el eritrón para ustedes? No es nada más que el acúmulo, la reunión de células desde las células progenitoras hasta las células maduras. Ese es el eritrón, ¿verdad? Es la unidad considerada como verdadero órgano en términos funcionales. Si yo les pregunto cuál es, entonces tenemos dos tipos de eritrón, ¿verdad? El eritrón funcional y el eritrón, entonces, diremos, morfológico, diremos así. El eritrón funcional va a ser, entonces, todas las células, desde las células progenitoras hasta las células funcionales, es decir, hasta los glóbulos rojos maduros. ¿Sí? Entonces, ese es el eritrón. Y todos ellos van a cumplir una determinada función dependiendo del ciclo de evolución que está teniendo cada célula en este proceso de formación y de maduración. ¿Ven? Y el concepto de eritropoiesis no es nada más que el proceso de producción de eritrocitos, que se ha denominado eritropoiesis, y la destrucción se denomina hemólisis o llamado también eritrocatéresis. ¿Listo? Entonces, la formación se llama eritropoiesis y la destrucción de los mismos, es decir, de los glóbulos rojos, se llama hemólisis, eritrocatéresis o eritroptosis. Tres términos en los cuales nos vamos a referir cuando yo me refiera a la destrucción de los glóbulos rojos. Hemólisis, eritrocatéresis y eritroptosis. ¿Está bien? En este proceso, entonces, y en este entendido de que la eritropoiesis es en condiciones normales, es un proceso ordenado, no sé, cuando hemos hablado de hematopoiesis, yo no me he saltado entonces un paso de otro, ¿verdad? Es decir, he respetado esa secuencia de maduración, de formación de las células. Yo no puedo decir desde el stem cell o desde la célula troncal hematopoietica y saltarme a la formación de células troncales comprometidas o directamente al glóbulo rojo maduro. No, sino que tiene que ser entonces de acuerdo a las condiciones y al hábitat donde está la célula, va a ser un proceso ordenado, ¿verdad? Es un proceso ordenado por el cual la concentración periférica de eritrocitos va a mantenerse en un equilibrio constante, ¿sí? A medida que los glóbulos rojos se van destruyendo en una forma periódica, una vez de que han cumplido su ciclo de vida de 120 días, ¿verdad? La médula ósea y el mecanismo de hematopoiesis y en este caso de eritropoiesis se activará determinando entonces la cantidad determinada o la cantidad determinada o necesaria de glóbulos rojos para compensar todo lo que se está destruyendo, ¿verdad? Entonces, por eso digo de que es un proceso ordenado y determinado y en una forma constante. Ese es el concepto y la definición va a ser entonces de qué? De que la eritropoiesis es un proceso dinámico.
habíamos indicado de principio, ¿verdad?, de que la hematopoiesis también era un proceso dinámico. ¿Por qué? Porque existía una gran cinética celular, había entonces una gran división celular, había una gran entonces actividad celular. Por eso entonces decíamos de que este proceso de eritropoiesis también se considera como un proceso dinámico, ¿ya? Mediante los progenitores o los progenitores eritroides, en este caso nos vamos a referir ya a los progenitores eritroides, van a progresar a través de diferentes estadios madurativos, transformándose en células cada vez más especializadas y maduras hasta alcanzar la circulación sanguínea. ¿Ven? Entonces, todo lo que habíamos hablado en hematopoiesis acá se está repitiendo, solamente ya dándole la característica de la célula como glóbulo rojo. Hablamos entonces de un proceso dinámico porque está existiendo una renovación continua, ¿sí? Por eso los digo de que los glóbulos rojos ya maduros entran en un periodo de apoptosis o de eritroptosis y esas células tienen que ser renovadas, ¿verdad? En una forma activa, ¿no? En una forma activa, todo dependiente de la actividad de la médula ósea. Hablamos de renovación continua que depende de las demandas periféricas, como les digo, y en el caso de hemorragias o de hemólisis masivas, van a aumentar, van a incrementar su producción en unas 6 veces para restablecer el volumen globular perdido. Entonces, dependiendo de la causa que está generando, ¿verdad? Si yo tengo un proceso de paludismo, por decirles, ¿verdad? Donde va a existir una gran hemólisis de glóbulos rojos, entonces el organismo tendrá que reemplazar de acuerdo a la cantidad que se ha lisado la cantidad de glóbulos rojos que dependen o que necesita el organismo para que cumpla la función que se le ha establecido al glóbulo rojo. ¿Sí? Tenemos que considerar también de que la eritropoiesis en condiciones normales debemos describir brevemente el desarrollo morfológico y bioquímico del glóbulo rojo. Entonces, cuando yo hablo de eritropoiesis, no solamente estoy indicando a la forma o al aspecto morfológico del glóbulo rojo, ¿verdad? Sino que tengo que determinar también el aspecto bioquímico del glóbulo rojo, es decir, la dinámica bioquímica o los cambios bioquímicos que se van a suscitar tanto en la membrana del glóbulo rojo como también en el interior del glóbulo rojo, ¿sí? Y para ello, entonces, el glóbulo rojo, cuando ya está en el torrente circulatorio, ya es una célula de especialidad, es una célula especializada, ¿sí? Pero que para llegar a esa especialización, este glóbulo rojo habrá transcurrido entonces un sinfín de modificaciones para que llegue posteriormente a lo que es, ¿sí? Entonces tenemos que determinar el aspecto y el desarrollo morfológico y el aspecto bioquímico del glóbulo rojo, como vamos a ver posteriormente, ¿sí? También tenemos que considerar la manera del control de producción, es decir, de que la actividad de la hematopoiesis para generar la cantidad la cantidad requerida de glóbulos rojos que se están necesitando en el organismo, ¿sí? Y en ello va a participar pues los factores necesarios para la proliferación. Con ello quiero decir de que existen factores que van a estimular la hematopoiesis y también factores que van a inhibir la eritropoiesis, ¿sí? Entonces, entre ello ya habíamos especificado algunas que eran las interleucinas, los factores de crecimiento, tenemos los factores de necrosis tumoral, ¿verdad? Esos también entonces eran parte del mecanismo madurativo, ¿verdad? Del estímulo y de la inhibición de la médula ósea en el proceso de hematopoiesis. Vean, entonces, en ese proceso de eritropoiesis también van a existir entonces estos factores que van a intervenir en una forma activa en este proceso. También van a participar pues en la proliferación y en la maduración y también del ciclo de vida normal y del modo de destrucción de los eritrocitos, ¿verdad? Habíamos indicado de que las células, ¿verdad? De que las células, no solamente las troncales se van a caracterizar por la actividad de la telomerasa, ¿verdad? Sino que todas las células están regidas, habíamos indicado, por fenómenos de tipo hereditario y genético. Y estos genes eran los que determinaban la funcionalidad de la telomerasa. Esta telomerasa, entonces, pues era la rectora, ¿verdad?, de la cinética celular, de la dinámica y de la mitosis celular.
dense cuenta de que por ello, entonces, de que cuando ya existe un déficit de glóbulos rojos, se están lisando los glóbulos rojos en una considerable cantidad, entonces se activa la telomerasa para hacer entonces por medios, entonces, ¿sí? Por medios de las interleucinas y otros factores, estimular a la médula ósea en su proporción de la hematopoiesis y sobre todo la eritropoiesis y generar entonces la cantidad requerida de glóbulos rojos. ¿Vean? Entonces, todo es esto, un recuerdo de lo que hemos hablado ya con anterioridad, y si me han entonces logrado captar todo lo que les he explicado, esta parte entonces ya es un recuerdo y de fijación de concepto. Aquí vamos a dejar entonces, ¿cuál es la unidad anatómica de la eritropoiesis? ¿Cuál creen que es la unidad anatómica de la eritropoiesis? Estamos hablando, ¿cuál es la unidad funcional de la hematopoiesis? ¿El eritrón, doctor? Eritrón, correcto. Entonces, la unidad funcional, tomen en cuenta, la unidad funcional de la hematopoiesis es el eritrón. ¿Y cuál creen que es la unidad anatómica de la eritropoiesis? También ya hemos hablado de esta parte. ¿Cuál creen que es? ¿La eritropoyetina, doctor? No, esa es entonces la hormona o la proteína que va a facilitarnos la función de la eritropoiesis. La unidad anatómica de la eritropoiesis, ¿cuál creen que es? Si el eritrón era el acúmulo de células progenitoras y maduras, ¿cuál será la unidad anatómica de la eritropoiesis? Doctor, Doctor, perdón. Adelante, adelante. Vamos. Eritroblástica, doctor. ¿Cuál? Eritroblástica. Eritroblástica, ¿pero qué? ¿Cuál es su nombre? el islote, Islote o isla, ¿verdad? Ya habíamos hablado también de la isla eritroblástica o del islote eritroblástico, ¿verdad? Que ajá, habíamos hablado de que era una célula, un eritroblasto rodeada de células plasmáticas, ¿verdad? O células que estaban rodeando entonces a esa. Esa es entonces la unidad anatómica de la eritropoiesis. Dense cuenta, vean ustedes, de acá que tengo las células eritroides en maduración, ¿verdad? Y en medio tenemos los macrófagos o las células plasmáticas, que el macrófago no es nada más que una célula que se va a convertir en célula plasmática o en una célula de sostén que es del sistema fagocítico mononuclear. Entonces esta célula, este macrófago va a ser activo en este proceso como un mecanismo protector entonces de estas células eritroides y que van a determinarse entonces de que sea activo la eritropoiesis. ¿Ven? Entonces esta es la unidad anatómica de la eritropoiesis, tomen en cuenta. ¿No? Entonces la isla eritroblástica va a ser entonces la unidad anatómica. La isla o el islote eritroblástico va a ser la unidad anatómica de la eritropoiesis. ¿Listo? Y nos vamos entonces nuevamente a lo que era el eritrón. Y teníamos dos tipos. Se había indicado de que este eritrón, ya saben ustedes, de que es el conglomerado, la reunión de células, ¿verdad? Progenitoras y maduras. Y en esto tenemos, es un verdadero órgano. ¿Por qué? Se ha considerado dos tipos de eritrones, el eritrón fijo y el eritrón circulante. ¿Cuál es el eritrón fijo para ustedes? ¿Cuál creen que es el eritrón fijo? ¿Cuál creen que es el eritrón fijo? Las células eritropoyéticas, doctor. Correcto, o sea, todos los precursores, es decir, la célula troncal hematopoyética, los progenitores hematopoyéticos, los comunes, los comprometidos, ¿verdad? Antes entonces de que la célula pase entonces hasta los sinusoides y de los sinusoides al torrente circulatorio, entonces estas células son las células constitutivas del eritrón fijo. ¿Listo? Y la porción circulante es el eritrón circulante. ¿Y cuáles van a ser el eritrón circulante? Ya los glóbulos rojos o los eritrocitos que están en el torrente circulatorio.
es decir, en los vasos sanguíneos que están entonces circulando, cumpliendo ya una función específica que es la de transportar el oxígeno. Está claro, ¿verdad? Existen múltiples errores cuando yo les pregunto en el examen cuál es el eritrón fijo y cuál es el eritrón circulante. ¿Listo? Entonces tomen en cuenta esta situación para que no tengan posteriores problemas en el examen. Y de ello entonces va a desprenderse lo que es el eritrocito. Y saben ustedes muy bien de que el eritrocito es una de las primeras células o de los elementos microscópicos que han sido reconocidos durante el examen y durante el estudio que sea, o durante el desarrollo, entonces diríamos así, desde que sea, desde que Leeuwenhoek, ¿verdad? Entonces ha sido el que ha determinado pues al microscopio, ¿verdad? Ha creado el microscopio y ha formado y ha visto entonces células. ¿Por qué creen que al eritrocito o al hematíe se le denomina glóbulo rojo? ¿Cuál creen que es la causa? Porque tiene una forma globular y la pigmentación de color rojo, doctor. Ya, entonces tiene la forma de un globo, ¿verdad? Y van a darse cuenta entonces cuando haga la explicación entonces del por qué se llama un glóbulo rojo. Entonces tenemos forma globular, como tú dices. Fernández, ¿verdad? Sí, Bien, Fernando. doctor. Date cuenta entonces de que esta forma, ¿no? Entonces, durante el estudio entonces que se ha tomado en cuenta, realizaron las preparaciones y veían entonces la forma entonces planas y tenían la forma entonces globular, ¿verdad? Y posteriormente por modificaciones de pH entonces del líquido y de preparaciones, estas células estallaban, ¿verdad? Y durante entonces el proceso y el estudio entonces que se había realizado, ¿verdad? En el Suber o en el corcho entonces de las cortezas, ¿verdad? Se realizaron cortes laminares y se podían observar entonces células de forma hexagonal. Y estas eran células, pues entonces, que tenían contenido entonces de intracitoplasmático y su núcleo, ¿verdad? No sucedía esto en las células, en los glóbulos rojos, y veían entonces sacos llenos de líquido que se desaparecían entonces cuando se generaban cambios de pH, ¿verdad? Entonces, dense cuenta de que desde ese entonces, ¿verdad? Desde 1817 le estoy hablando, cuando este autor Francisco Magendri, ¿verdad? Diluye sangre en agua y no ha encontrado estos corpúsculos microscópicos y dedujo que los elementos observados por otros eran probablemente burbujas de aire, ¿vean? Entonces eran consideradas como burbujas de aire porque estallaban y no se les apreciaba nada. Y todo esto dependía entonces de la energía y de la resistencia que ofrecía la membrana a los cambios de pH, entonces que se suscitaban tanto en el interior como en el exterior de la célula. ¿Sí? Entonces sabe que los eritrocitos suspendidos en agua estallan, por eso no se los ve al microscopio, vean ustedes. Y en 1865, Hoppe y Seelier, ya estos dos autores descubren la capacidad que tenían estos corpúsculos para transportar el oxígeno a través del pigmento rojo, la hemoglobina. Entonces, dos características importantes, ¿verdad? Cuando estamos estudiando al eritrocito. Uno, que es la membrana celular, que nos da entonces la resistencia globular. Y el otro, que era entonces la capacidad de transportar el oxígeno a través de un pigmento que era la hemoglobina. Dos características muy importantes y que a través de estos elementos se consideraba ya como una célula de gran envergadura, de gran especialidad, que era entonces que pues es una célula que nos va a facilitar en gran medida entonces lo que es la hematosis, ¿verdad? En el proceso de ventilación-perfusión, ¿verdad? Entonces la hematosis, y gracias a estos glóbulos rojos, pues percibimos y generamos entonces un gran transporte de oxígeno. Es entonces vean ustedes donde comienza a comprenderse la función de estas células. Entonces, a medida y gracias a estos autores y gracias a estos estudios que realizan estos investigadores, pues determinamos entonces de que estas células son las principales, las primordiales, diremos así, en el transporte del oxígeno. ¿Sí? Entonces, eritrocitos circulantes presentan las siguientes características. ¿Está bien?
Son células maduras. Ya sabemos de que están en el cuarto compartimiento y pues tienen ya entonces una capacidad especializada y son maduras. O sea, entonces estas células ya han llegado a su capacidad madurativa, ¿sí? Estas células podrán y tendrán mitosis. ¿Qué dice? Es decir, los glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes, ¿tendrán entonces mitosis? No, doctor, ya no. Ya no, ¿por qué? Ya pierden su núcleo y ya son altamente especializadas y cumplen la función Correcto, ¿verdad? de Ya no tienen especialidad. entonces una carga de tipo genética, es decir, su cromatina y sus cromosomas, y tampoco su núcleo. Entonces, por lo tanto, estas células maduras ya no podrán entonces dividirse, ya no tienen entonces esa capacidad mitótica, ¿verdad? Son altamente diferenciadas para el transporte de gases de oxígeno, o sea, los gases respiratorios, el oxígeno y el CO2. Esa es entonces la función del glóbulo rojo a través de un pigmento, ¿sí? Y presentan una vida media limitada, que ya estamos indicando, de 90 hasta 180, como término medio 120 días, y han perdido la capacidad de efectuar su mitosis. Su vida media, ya sabemos ustedes, no vamos a ser pues ya conocen ustedes desde que han ingresado a la universidad, ya conocen esta parte entonces de la vida media del eritrocito, es de 120 días, y van a requerir, por lo tanto, un reemplazo diario de aproximadamente 1% de la masa circulante de estas células para compensar la destrucción en la cantidad equivalente cada 24 horas. O sea, de la cantidad total de glóbulos rojos que estamos teniendo, ¿sí? El 1% se va a destruir, ¿sí? El 1%, y que este 1% tiene que ser reemplazado, entonces, para no quedar, entonces, diremos así, de 5 millones, el 1% que se vaya a destruir serán 4.500, ¿verdad? O 450.000, y ese hecho entonces tiene que reemplazarse periódicamente. Solamente estoy hablando de un ml, no de todo el total de los 5 litros de sangre. Entonces, la destrucción de glóbulos rojos en los 5 litros de sangre, pues entonces abarca una gran cantidad, que representa el 1% que tiene que reemplazarse, ¿verdad? Otros nombres sinónimos entonces que vamos a utilizar para el eritrocito, el de hematía y el de glóbulos rojos, ¿sí? Pues hemos indicado de que los glóbulos rojos constituyen un fenómeno biológico único en la clase de mamíferos, y cuando es maduro carece totalmente ya de organelos, mitocondrias, ribosomas, ¿sí? Y los movimientos de que está animado el reticulocito desaparece por completo, y también los antígenos tisulares de histocompatibilidad, entonces, ¿verdad? Antígenos de histocompatibilidad. Este elemento vivo va a ser diferenciado en un elemento residuo celular. Entonces, algunos autores han considerado al glóbulo rojo, al hematío, al eritrocito, como un residuo celular. ¿Cuál sería la causa entonces, o cuál creen que es la causa para que este glóbulo rojo o este eritrocito reciba este nombre de residuo celular? ¿Por qué creen que al glóbulo rojo, al eritrocito o al hematíe, algunos autores los consideran o lo consideran como un residuo celular? Doctor, buenas tardes. Hola, buenas. Perdón, ¿podría ser, doctor, se lo considera como residuo celular por el tema que lleva oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo? No, no. Esa es una de sus funciones que tiene el glóbulo rojo, ¿verdad? O sobre todo la sangre. ¿Por qué creen que se llama residuo celular? Dense cuenta, si este es un saco, ¿verdad? Donde tiene membrana y tiene hemoglobina. Ya no tiene ninguna organela y tampoco núcleo. Para ser considerado célula, para ser considerado como célula, ya sea animal o vegetal,
tiene que tener características de ¿qué? De núcleo, de organelas y de membrana citoplasmática que cumpla una determinada función, ¿sí? En cambio, en el glóbulo rojo o el hemativo, el eritrocito, ya no tiene entonces estos elementos, ¿verdad? Y por ello entonces ha sido considerado como un residuo. ¿Por qué? Porque tiene sola membrana celular, ¿sí? Membrana celular, que es la parte entonces constitutiva de una célula, y en su interior ha sido tenido, ya no tenemos las organelas, pero sí tengo entonces el citoesqueleto, ¿verdad? El citoesqueleto dentro del eritrocito, que vamos a ver posteriormente. Entonces, por estas dos razones ha sido entonces considerado el eritrocito como un residuo celular, pero con grandes funciones. ¿Listo? Ya hemos indicado de que es un glóbulo o es una célula, es un exponente del perfeccionamiento filogenético, ¿verdad? Es perfecto, diremos así, el glóbulo rojo, en su forma, en su tamaño, en su característica morfogenética, morfológica. ¿Por qué? Porque va a ser, pues, el que va a transportarnos, pues, el oxígeno y botar lo que es el CO2, producto del metabolismo que se está generando en el interior de la célula. Entonces, por esas razones, entonces, este tipo de célula o este tipo de eritrocito ha sido entonces considerado como un exponente del perfeccionamiento celular, ¿sí? Se ha logrado, ¿y por qué creen que es la causa o cuál creen que es la causa para que el glóbulo rojo, ¿sí? O el eritrocito o el hematíe ya no tenga núcleo ni tenga organelas? Por el resultado de su especificación, doctor. ¿Cómo es eso? A ver. Sabemos que el, perdón, sabemos que el eritrocito pasa por una serie de etapas para su, para llegar a ser un eritrocito maduro. Está bien. Entonces sabemos que pasa primeramente por es un pronormoblasto, Ya, que este todavía tiene núcleo, después pasa a ser un normoblasto basófilo, ya, un normoblasto policromático, un normoblasto ya, ortocromático. Y ya, hasta ahí el núcleo ya está casi desapareciendo del eritrocito. Y en el bien, reticulocito ya sabemos que ya no tiene núcleo, al ya. igual que el eritrocito. Bien, ¿y cuál sería la causa? ¿Por qué creen que tiene que destruirse? Si se fijan ustedes, los únicos que quedan entonces sin núcleo y sin organela son el eritrocito y las plaquetas, ¿sí? El eritrocito va a cumplir una determinada función y las plaquetas o trombocitos van a cumplir una determinada función. Ambas se han quedado sin núcleos. Pero tiene que haber entonces una razón por la que estas células se hayan quedado sin núcleos y organelas. ¿Cuál creen que es esa razón? Doctor, porque tal vez porque en el normoblasto ortocromático el núcleo ya es incapaz de sintetizar ADN. Entonces, en general, se va a eliminar de la célula en esta etapa. Ya, ¿y por qué? Pero tiene que eliminarse. Podía quedarse entonces como un núcleo, entonces o como un nucleolo, ¿verdad? Como se ve entonces como un resto, entonces dentro de la nomenclatura hemos visto los cuerpos de Pappenheimer, de Heinz, ¿verdad? De Oppenheimer, son restos del núcleo que han quedado entonces en el interior de los eritrocitos y pudiesen tener todos los glóbulos rojos este resto de núcleo o de organela, ¿vean? Entonces tiene que haber una causa por la cual entonces el glóbulo rojo tenga que perder, ¿verdad? En su proceso de maduración el núcleo y todos sus organelas. ¿Qué pasaría si el glóbulo rojo tuviese núcleo? Si el eritrocito aún tuviese el núcleo, doctor, aún podría eh, tener los procesos de mitosis. Tendría que tener mitosis, ¿verdad? Entonces sería de que es una célula todavía tendría que convertirse ya no en una célula madura, sino en un progenitor, ¿verdad? De otro tipo de células.
¿Vean? Entonces tiene que haber una causa por la cual entonces el glóbulo rojo pierde su núcleo y todo lo que son sus organelas. ¿Cuál creen que es la causa o la razón por la que esa célula tiene que perder eso? Les voy a dedicar de qué. ¿Por qué sucede esto? Porque el espacio, ¿verdad? O el glóbulo rojo tiene que vaciarse del núcleo y de sus organelas para ganar mayor cantidad de espacio intracelular. ¿Sí? Es decir, de que este glóbulo rojo o este eritrocito tiene que cargarse de la mayor cantidad de hemoglobina para que transporte la mayor cantidad de glóbulos rojos, de oxígeno hacia las células. Entonces, esa es la razón entonces por la cual el glóbulo rojo tenga que perder su núcleo y sus organelas, tener que ganar mayor espacio. ¿Sí? Esa es entonces la única función que va a cumplirse. Y verdad entonces de que está eliminar todo espacio que disminuye el recambio. Uno, ¿verdad? Esto va a generar entonces de que cuando el glóbulo rojo ha quedado como un saco, ¿verdad? Todo vacío, solamente con la cubierta que es la membrana citoplasmática. Y en medio de ello tenemos el retículo endoplásmico, el retículo o el esqueleto citoplasmático. Ese es el para que le dé la forma, ¿verdad?, del glóbulo rojo, para que tenga esa forma de disco bicóncavo. Eso está dado entonces por el citoesqueleto, ¿sí? Entonces esas dos estructuras solamente van a quedar en el glóbulo rojo y el resto es vacío para llenarse de hemoglobina y de oxígeno cuando tenga que transportar, ¿sí? Ese es entonces, y además tiene que generar una menor capacidad energética. Para que el glóbulo rojo tenga una sobrevida o una vida de 120, tiene que disminuir su capacidad energética. No se olviden de que una célula que está cargada de mitocondrias tiene una capacidad energética grande. Por lo tanto, está generando una gran cantidad entonces de ¿qué? De metabolitos activos e inactivos en el interior de la célula. En cambio, el glóbulo rojo no tiene ya estas organelas y por lo tanto no necesitan de gran cantidad de energía para poder sobrevivir. ¿Ven? Entonces, todo ello hace entonces de que este glóbulo rojo, desde su proceso de maduración hasta su proceso de, de glóbulo rojo, sistemas genéticos, ¿verdad?, van a regir entonces esta eritropoiesis. ¿Sí? Habíamos indicado de que existen múltiples factores, ¿verdad? O múltiples genes que van a determinar la actividad genética, o perdón, la actividad hematopoyética. ¿Sí? Entonces, de esta manera, es de cómo se ha acumulado el gasto, que significaría mantenerse como una célula en lugar de residuo celular. Estos dos autores, vean ustedes, Jean Bernard y colaboradores, han formulado tres preguntas. En el proceso, entonces, en la eritropoiesis, dice uno, ¿por qué un pigmento? Segundo, ¿por qué un saco? Y tercero, ¿por qué el glóbulo rojo es un residuo celular? Hemos indicado ya entonces el por qué el glóbulo rojo es un residuo celular, ¿verdad? Porque solamente cuenta con dos porciones, dos partes de lo que era la célula, la membrana citoplasmática y el retículo, o perdón, el citoesqueleto. ¿Por qué un saco? Entonces iremos por orden. Antes estoy andando en una anarquía. Estoy comenzando por la parte final para hablar entonces posteriormente del inicio. Entonces vamos por la primera pregunta, ¿por qué es un pigmento? ¿Verdad? Dense cuenta de que el glóbulo rojo, ¿por qué se llama glóbulo rojo? ¿Por qué creen que se llama glóbulo rojo? ¿No? Porque tienen el pigmento, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a dar entonces el color rojo a la sangre? El pigmento, ¿no? Es la hemoglobina. ¿Sí? La hemoglobina entonces va a ser la que va a determinarnos el color de la sangre. Y estos glóbulos están cargados de hemoglobina porque de seguro que van a estar entonces el color rojo, ¿verdad?
Y es el único y es la única célula, ¿verdad?, que va a tener entonces este pigmento. En otros tipos de animales también entonces existen pigmentos, pero de otro tipo, ¿verdad? No son entonces los rojos, otro tipo entonces de pigmentos que van a transportar. En algunas, estamos hablando entonces de la zoofilia, o sea, de la parte no de animales de la escala inferior, ¿verdad? La simple difusión es simplemente para proveer sustancias para quemar oxígeno. Y cuando el organismo se hace más complejo, no puede sobrevivir más que si las células segregan en la cavidad celómica proteínas capaces de fijar el oxígeno por una parte y los sustratos de otra. Esto es entonces en la parte de los organismos celulares inferiores. ¿Listo? Esta es en la parte inferior. Cada mililitro se torna capaz de fijar una cantidad mucho más considerable de sustrato y de oxígeno y permite la construcción de capas multimoleculares y el desarrollo de los aparatos circulatorios. Bien, entonces en resumen, lo que vamos a hablar acá, de que en la escala inferior existe entonces otro tipo de pigmentos o de sustancias y tenemos de qué, de que un pigmento que ocupa un espacio no nos va a solicitar gran consumo de energía. ¿Sí? Por ello, entonces, el glóbulo rojo no tiene que preocuparse de cantidades grandes de oxígeno para que funcione, sino lo suficiente para que se pueda, estamos hablando entonces de la bioquímica molecular que vamos a ver posteriormente. ¿Sí? Entonces, dense cuenta. ¿Por qué un saco? Ya saben ustedes el por qué un saco. El desarrollo somático es proporcional a la cantidad de proteínas que el organismo posee. Esta cantidad está limitada por la presión hidrostática que el aparato circulatorio puede ejercer. Según la ley de Starling, la presión oncótica de las proteínas no debe ser superior a la presión desarrollada por el aparato circulatorio, ¿verdad? Siempre hemos indicado de que dentro de la presión, ¿verdad? Pues la ley de Starling dice de que debe existir un equilibrio entre la presión hidrostática y la presión coloide-osmótica o osmótica de las proteínas, ¿verdad? Una es la presión hidrostática que trata entonces de eliminar volúmenes de agua hacia el exterior, es decir, al intersticial, y del intersticial tiene que retornar a través de la presión coloide-osmótica al interior del vaso. Este hecho hace que genere entonces un equilibrio permanente, ¿verdad? Y esa cantidad entonces tiene que estar en el aparato circulatorio, o sea, esa presión tiene que ser constante, ¿verdad? ¿Por qué tiene que estar contenida la hemoglobina en un saco? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si la hemoglobina está disuelta en el plasma, ¿qué sucedería? ¿Cuál creen que sería la reacción si la hemoglobina estuviera contenida en el plasma? Una porción en los glóbulos rojos y otra porción en el plasma. ¿Qué sucedería? No podría enlazar al oxígeno, doctor. Correcto, uno. ¿Otro? Tampoco podría recoger el dióxido de carbono. Otro, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál creen que es la causa principal? El hierro, cuando está disuelto en el plasma, cuando no está en los glóbulos rojos, es sumamente tóxico. Es sumamente tóxico. Y es una de las causas, si han leído ustedes COVID, ¿verdad? Entonces se ha podido determinar de que existen trastornos de la funcionalidad de la hemoglobina, ¿verdad? Se ha podido determinar de que por qué se produce trombosis en el COVID es por estas razones. Genera entonces un estrés oxidativo. Y este estrés oxidativo va a generar pues una reacción de qué? De la cascada de las interleucinas o de las citoquinas que nos van a generar entonces una mayor reacción a nivel entonces de todo lo que son los macrófagos. Hemos dicho de que los macrófagos eran parte constitutiva del islote, ¿verdad? Y estos se van a volver activos y van a determinarnos una destrucción, va a generar un foco inflamatorio grande. Es por eso entonces de que en el COVID entonces tenemos que evitar este proceso, ¿verdad? Entonces parte entonces de la complicación que se genera en el COVID desde el punto de vista hematológico es esto.
generar un estrés oxidativo por la destrucción entonces de los glóbulos rojos o la liberación de la hemoglobina y la modificación de la hemoglobina, ¿verdad? En su funcionalidad. Ya no transporta oxígeno y genera una hipoxia. ¿Vean? Entonces, dense cuenta de que este hecho de que la hemoglobina esté disuelta, acá en la parte inferior dice, si 15 gramos, ¿verdad? En 100 ml de hemoglobina de la sangre estuvieran disueltos en el plasma, ¿qué pasaría? De que la presión oncótica o la presión coloide-osmótica sería de 3 a 4 veces mayor que la presión hidrostática desarrollada por el aparato circulatorio. ¿Sí? ¿Qué significa eso? ¿Quién me puede explicar esta parte de inferior? Si la presión parcial coloide-osmótica sería 3, 4 veces mayor que la presión hidrostática desarrollada por el aparato circulatorio. ¿Qué significa eso? ¿Alguien? ¿Alguien puede interpretarme lo que dice acá en la diapositiva? De esta forma aprenden ustedes, porque si yo os repito, yo ya sé, ustedes tienen que interpretar, tienen que analizar, y esa sería la forma más excelente de que puedan ustedes aprender en hematología, por la participación de ustedes, el análisis de cada letra o de cada tema o de cada párrafo que está acá en la diapositiva. Entonces, de esa forma, entonces, ustedes pudieran comprender y pudiesen entonces fijar el concepto. ¿Alguien? Aunque nos equivoquemos, doctor, al No hay interpretar, ¿no? problema. No me interesa que se equivoquen, pero la cuestión es que participen y que hablen y que participen. En todo se equivoca uno. Por muy Bueno, profesional y por muy especializado tenga, pues uno se equivoca, ¿verdad? Entonces vamos sí. adelante. Bueno, al existir mayor cantidad de hemoglobina, aumenta, ¿no? O sea, cuando hacemos los análisis laboratorio, vemos que hay un aumento y pues hay, ¿cómo se dice? Eritrocitosis. No. Eritrocitosis es el aumento de glóbulos rojos. Ah, bueno, Estamos entonces, hablando de hemoglobina. Hemoglobina. ya, Acá en la parte inferior, si te fijas, los 15 gramos en 100 ml de hemoglobina de la sangre, si estuvieran disueltos en el plasma, si están disueltos en el plasma, no están en los glóbulos rojos, la presión osmótica o coloide osmótica va a subir de 3 a 4 veces mayor que el pH, o perdón, que la presión hidrostática desarrollada por el aparato circulatorio. ¿Qué significa eso? Recuerden todo lo que han estudiado en la ley de Starling. ¿Qué dice la ley de Starling? De que existe un equilibrio o debe existir un equilibrio entre la presión hidrostática y la presión coloide osmótica. La presión hidrostática hace de que salga el líquido hacia el exterior, es decir, el líquido intersticial. Y ese líquido intersticial no tiene que quedarse en el intersticio, sino que tiene que volver al vaso. Y eso lo realiza a través de ¿quién? De las proteínas, a través de la presión coloide osmótica. ¿Eh? Pero en este caso, si la hemoglobina está fuera de los glóbulos rojos, está en el plasma, entonces la presión coloide osmótica sube de 3 a 4 veces. ¿Vean? Entonces, ¿qué sucederá? ¿Cuál creen que es? ¿Se queda como tarea?
Bien, entonces nos quedaremos aquí, jóvenes, estamos en hora. Y quedamos entonces para una revisioncita de esto de los 15 gramos de 100 ml disueltos en plasma. Cuando la presión coloide osmótica sube de 3 a 4 veces mayor que la presión hidrostática desarrollada por el aparato circulador. Entonces, ¿qué es lo que sucedería? ¿Qué acontecería cuando la hemoglobina está disuelta en el plasma con modificación de la presión coloide osmótica sobre la presión hidrostática? Nos quedaremos acá en estos jóvenes. Está bien, doctor. Ahora nos estamos viendo el día martes con esta parte entonces de la hemoglobina y pues entonces ya ustedes es mucho más llevadero. ¿Por qué? Porque ya saben muchas cosas entonces de lo que es hematopoiesis. Listo, jóvenes, nos vemos entonces en la próxima clase. Gracias por atender. Hasta luego, doctor. Hasta luego.